Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior. Mi nombre es Alonso Acosta del Colectivo Digital de Europa y en esta ocasión voy a estar conversando con el compañero Juan José Ángel, miembro de la Comisión Política del FMLN y secretario nacional de Comunicaciones del partido. También coordinador del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador. Con él voy a estar desarrollando el tema de Enero Heroico. Ya hemos tenido otras ocasiones en que hemos estado hablando del tema, pero esta vez vamos a profundizar un poco más porque estamos finalizando el mes que se cumplen 31 años de la firma de los acuerdos de paz y también 91 años del etnocidio de 1932. La razón por qué queremos profundizar sobre el 31 aniversario de los acuerdos de paz es porque tenemos que hacer carne este documento de las Naciones Unidas, el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, así llamado De la locura a la esperanza. Es un informe que vale la pena que cada ciudadano salvadoreño, principalmente la juventud, lo conozca. Este es un documento que se puede encontrar en internet, lo pueden buscar. También estoy seguro que se puede comprar en las librerías en El Salvador. Así es que es importante conocer qué significaron los acuerdos de paz para nuestro país, para la sociedad salvadoreña y para el mundo, porque El Salvador estaba pasando por un derramamiento de sangre que ya le había costado a nuestro país más de 75,000 vidas. Así que vamos a estar conversando con el compañero Juan José Ángel. Estamos esperando que se conecte porque ha tenido algún atraso, pero para mientras voy a aprovechar para enviar un fraternal saludo a todos los colectivos
del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Estamos también recién hemos cumplido 2 años de estar haciendo esta labor de comunicaciones, rompiendo el cerco mediático, llevando la información a todos los continentes de lo que vive nuestro pueblo. Hemos iniciado también un trabajo territorial que está dando muy buenos resultados porque estamos visibilizando el territorio, estamos visibilizando a las comunidades, estamos visibilizando el liderazgo comunitario, ese liderazgo que siempre tuvo que estar al frente en la vanguardia de las comunicaciones. Quiero enviar un saludo también a nuestros veteranos y veteranas, a nuestros lisiados y lisiadas, porque gracias al gran sacrificio de ellos que tenemos unos acuerdos de paz y tenemos una democracia en el país. Lamentablemente esos acuerdos de paz se están desmontando. Lo estamos viendo a diario. Lo más recientemente ha sido el desmontaje del FOPROLID, el Fondo de Protección a nuestros hermanos y hermanas lisiadas y lisiados del conflicto armado en El Salvador. Condenamos ese hecho aberrante porque deja a un sector tan vulnerable como son nuestros hermanos lisiados y lisiadas que dejaron todo por conquistar la paz en El Salvador, por llevarle un espacio democrático a nuestro país y ahora están siendo víctimas de este gobierno que no reconoce el gran sacrificio de ese pueblo. También estamos viendo cómo están reprimiendo a las comunidades. El más reciente fue la comunidad de Santa Marta. Enviamos nuestra solidaridad, toda nuestra solidaridad a la comunidad de Santa Marta, a ese pueblo que está ahora afuera de los juzgados Isidro Menéndez, reclamando justicia para los 5 compañeros que están presos, acusados de delitos que se cometieron mucho antes de la guerra. O sea, nosotros estamos seguros de que esto no tiene nada que ver con esos argumentos, sino más bien es un mensaje claro a las comunidades organizadas y también a las comunidades de apoyo a nuestro glorioso FMLN. Así es que exigimos la libertad inmediata de los compañeros presos de Santa Marta. También nos solidarizamos con las comunidades de Soyapango, de Tasajera, que han sido también víctimas de los atropellos de este gobierno. También queremos mandar un mensaje solidario y de apoyo a todas las comunidades de CRC, de Suchitoto, las juntas de agua, Sitio El Cenícero, el gremio también El Progreso de Cuscatlán y también a las comunidades que lamentablemente debo decirlo, yo personalmente no lo conocía y me ha conmovido mucho conocer de una organización que tiene alcance nacional, que es una lucha muy importante, es urgente, es necesaria, y me estoy refiriendo a la Mesa Nacional de la Línea Férrea. Son 191 comunidades, si mal no recuerdo, o 196 comunidades, creo, que están siendo amenazadas por este gobierno bajo el argumento de que van a ser desplazadas o desmovilizadas o desalojadas, o sea, pero de cualquier manera es un brutal atropello a sus derechos, porque esas comunidades tienen más de 30 años de estar viviendo en esas zonas que se apropiaron porque la pobreza los obligó y ahora vuelven a ser atropelladas por los regímenes que no están favoreciendo a los pobres, están favoreciendo a los intereses económicos de la oligarquía, del capitalismo. Así que condenamos esos atropellos y nos solidarizamos con esas luchas. Así es que vaya toda nuestra solidaridad con esas comunidades. Y allá tenemos también en el territorio a la compañera Lenina Tejada, que está haciendo un trabajo territorial como el Compa Gil en Sonsonate,
y a los cuales les enviamos un fraternal saludo porque le reconocemos su trabajo, le reconocemos su esfuerzo y estamos muy confiados porque son compañeros muy responsables que asumen con gran compromiso esta tarea que se les ha asignado de parte de la coordinadora del Frente Intercontinental del FMLN, el cual nos sentimos verdaderamente orgullosos de estar trabajando mancomunadamente y ahora mancomunados con las comunidades, visibilizando esas luchas. Así es que estamos en esta batalla comunicacional, estamos rompiendo el cerco mediático, estamos visibilizando el territorio que lamentablemente ha sido una deuda de nuestro partido, y no porque quizás haya sido de manera consciente, sino porque ha sido algo que quizás no se ha valorado en su justa dimensión, que son las comunicaciones. Nosotros estamos muy interesados en que nuestra sociedad se mantenga informada, que conozca de sus derechos, que se sienta apoyada por la comunidad internacional, por los hermanos en el exterior. Nosotros salimos de nuestras fronteras patrias hace muchísimo tiempo, pero nunca salimos de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo, ahí tenemos nuestras raíces, ahí tenemos nuestros recuerdos, ahí tenemos nuestros sueños, porque así queremos ver a un pueblo libre por el que tanto luchamos, por el que tantos hermanos derramaron ya su sangre y por los que no vamos a traicionar. Por la sangre de nuestros mártires juramos vencer. Bueno, este mes de enero estamos hablando de varias fechas. Decíamos que, bueno, hemos conmemorado el 42 aniversario de la ofensiva del 10 de enero de 1981, donde muchos compañeros y compañeros entregaron su vida. Muchas compañeras y compañeros cayeron luchando por ese sueño de construir una sociedad más justa, una sociedad donde valga la pena vivir. Hace 42 años que muchos de nosotros nos vimos involucrados en esa gesta emancipatoria, de la cual no nos arrepentimos de haber sido parte, porque marcó también un antes y un después en lo que fue la calidad de lucha popular revolucionaria contra una dictadura militar que ya tenía en esa época 50 años de estar establecida, desde 1932, donde fue aquella gran masacre en el occidente, lo cual también vamos a conmemorar este próximo fin de semana. También hemos conmemorado lo que decíamos, los acuerdos de paz. O sea, esos acuerdos de paz que marcaron también un antes y un después. Esos acuerdos de paz que estamos defendiendo, como lo dijo el comandante Simón, yo sí le recomiendo leer Una guerra para construir la paz. Un librito que vale la pena leerlo, vale la pena conocerlo, del comandante Simón, donde explica cómo fue el proceso y cuáles fueron las conquistas, porque muchas veces no se conoce las conquistas y por eso no se defienden. Así que nuestro deber es llevarle la información a nuestro pueblo para que tome conciencia de que los derechos se conquistan, no son naturales. Los derechos civiles no son naturales, sino que son una obra humana. También vamos a estar conmemorando el 24 de enero, justamente, la partida física del comandante Simón, un hombre que entregó mucho a nuestro pueblo, que dejó un legado. Yo quisiera recomendar a la juventud, más que todo, que se lean este librito. Es un poco gordito, pero vale la pena leerlo. El legado de un revolucionario. Un hombre que le puso mucho pensamiento para dejar para las nuevas generaciones un hilo conductor de pensamiento político, de historia contemporánea, de historia nacional, que es importante que cada uno de nuestros ciudadanos la conozca y principalmente los jóvenes. Y por último, también el 31 de enero vamos a estar conmemorando
la caída en lucha, porque hay que decirlo así, de dos compañeros, una compañera y un compañero, que fueron vilmente ametrallados por la intolerancia, por el odio que ha sembrado este gobierno en la campaña, ya finalizando la campaña del 2021. Así que quiero abrir con esto porque ya está el compañero Juanjo entrando para darnos también sus valoraciones, porque el compañero Juanjo ha estado presente en las diferentes actividades que se han llevado a cabo desde el aniversario, desde el 42 aniversario de la ofensiva de enero. También estuvo en la marcha del 15, una marcha, por más decir, fue una marcha muy bonita. Así es que, y el 16 también allá en el Cristo de la Paz. Así es que le vamos a dar la bienvenida al compa Juanjo. Nos tomamos la libertad, compañero Juanjo, de empezar un poquito antes para no hacer esperar a la audiencia y para hacer una introducción de lo que significa el mes de enero, que es un mes heroico, un mes de luchas, un mes de compromiso, de ratificar el compromiso con nuestro pueblo, de seguir luchando por esas libertades tan ansiadas, esos derechos que se deben de conquistar, porque no son derechos naturales, son derechos civiles y son derechos políticos conquistados por la sociedad. Bienvenido, compañero Juanjo. Informarte de que esta transmisión, este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y también va a ser retransmitido por Vivencias Musicales y va a ser puesto en la plataforma de YouTube para toda la audiencia, todos los seguidores de esas plataformas. Bienvenido, un saludo a la militancia y a la audiencia. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Un fraterno saludo al Frente Intercontinental del FMLN y a todos estos medios amigos que nos están compartiendo. Un abrazo, agradecerle. Una disculpa también por el pequeño atraso que tuve. Hemos estado ahí acompañando. Bueno, el Frente Intercontinental ha estado también cubriendo esta manifestación, este plantón que organizaciones sociales, gente progresista, gente decente, está haciendo en apoyo a la comunidad Santa Marta de Cabaña, ¿verdad? Entonces hemos estado ahí con ellos y ahí me causó un poquito de contratiempo, pero aquí estamos, efectivamente, rescatar esto que muy bien dice Alonso, el heroísmo que hoy en enero se recuerda, también el heroísmo a rescatar en estos momentos en el que el país está siendo cada vez más arrastrado a un pasado que se creía ya superado, un pasado autoritario, un pasado de mucha represión, de mucha persecución, de mucha calumnia. A ese pasado oscuro que se creía que ya se había superado es al que estamos viendo como la élite que hoy gobierna El Salvador nos quiere arrastrar nuevamente y a la cual nosotros tenemos la esperanza de que el pueblo salvadoreño le ponga un freno y diga que el pasado nunca más, dictadura nunca más. Alonso. Gracias, Juanjo, y gracias también por recordarnos que has estado ahí. Yo sé, bueno, estuvimos transmitiendo temprano, el compa Gil estuvo allá cubriendo parte de los acontecimientos que están pasando fuera del Isidro Menéndez y esperamos que se haga justicia con los compañeros que sean puestos en libertad de inmediato porque son compañeros históricos, compañeros que tienen un gran arraigo en las comunidades y entendemos de que este mensaje no va contra ellos, va contra las comunidades organizadas, va contra el despertar de este pueblo que se empieza a levantar, porque sí lo estamos viendo, gracias al esfuerzo de comunicaciones del Frente Intercontinental, estamos viendo el despertar de nuevo de nuestro pueblo, de todos los sectores levantándose ya, perdiendo el miedo a esta dictadura. Y sabemos de que la represión viene más fuerte, hay que estar preparados, pero como dice un dicho, nadie recuerda a los cobardes, o sea, se recuerdan a los valientes, y este pueblo es valiente, este pueblo va a saber salir adelante de esta disyuntiva, porque se han perdido derechos, se han perdido conquistas, y esto no es justo ni para las generaciones que están ahora ni las venideras, porque si fue un sacrificio alto que se pagó, una guerra civil que costó más de 70,000 muertos, y fueron destruidos los campos, las comunidades del campo fueron prácticamente arrasadas. Todo eso no se debe de perder, o sea, no, la memoria histórica no se debe de borrar.
Si nosotros no estamos conscientes de lo que tenemos, de dónde venimos, tampoco podemos estar conscientes para dónde vamos. Así es que es un pueblo que se respete, tiene que conocer su historia y tiene que avanzar. No puede aceptar el pasado, no puede aceptar los retrocesos. ¿Cómo estás viendo, Juanjo, este despertar? O sea, tú estuviste el 15, estuvieron allá en la ofrenda floral a los mártires, estuvieron participando en la marcha y también estuvieron el 16 allá en el Cristo de la Paz. ¿Cómo has visto este levantamiento, por así decirlo, esta emancipación, este despertar? ¿Y cómo estás viendo también la relación con el partido? Porque hasta el año pasado al partido prácticamente se le estigmatizaba y ahora estamos viendo ya un trato diferente del pueblo hacia el partido, ya una aceptación. Hubo mucho colorido en la marcha, a pesar de los llamados a salir de blanco. O sea, todo esto son mensajes que tenemos que saber interpretarlos. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la perspectiva de la Comisión Política, Juanjo? Lo primero que hay que rescatar es que se percibió mucha valentía, porque para nadie es conocido que uno cuando expresa únicamente un punto de vista distinto al régimen... ¿Tiene interferencia, Juanjo? Juanjo, tienes mucha interferencia. Parece que tienes alguna unidad electrónica ahí cerca. O algún audífono. Puedes revisar. Prueba ahora. Micrófono. Prueba con el micrófono. Ya no hay interferencia. Como no, todavía hay un poco. Bueno, sigamos. Bueno, le decía que una cosa que hemos visto ha sido mucha valentía por parte del pueblo salvadoreño, por parte de la población que salió a marchar. Hay valentía porque sabemos que si uno está en un distinto, es sometido a toda una serie de calumnias y difamaciones por parte del gobierno. Pero salió a marchar con mucha sociedad, salió con mucha a decir que no olvidamos a las víctimas del conflicto, porque estuvimos ahí en el monumento de la justicia y la verdad, y con mucha valentía fuimos también al Cristo de la Paz. Entonces, la valentía está presente tanto en la militancia del FMLN como también en la población que, muy preocupada por la situación del país, sale a expresarse. Efectivamente, como Alonso muy bien señalaba, hace quizás un año, un poquito más, habían ciertos sectores de esta oposición ciudadana que sí pedían abiertamente que el FMLN no se importara el 16 de enero. Eran pocos de esos líderes que expresaban eso. Creemos que muy erradamente, porque el FMLN se ha ganado el derecho a conmemorar de la forma que considera adecuada esa fecha del 16 de enero, porque fue un protagonista, uno de los protagonistas esenciales. Fue el instrumento del pueblo salvadoreño que en aquellas décadas hizo posible darle una respuesta a la dictadura militar oligárquica. El FMLN fue el instrumento popular que frenó esa dictadura y abrió el camino de la democracia. Eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Por más propaganda mentirosa que tire el gobierno, no lo pueden hacer. Y aunque eso incomode a algunos pocos liderazgos que hoy también están dentro de la oposición, pero la mayoría de gente que marcha tiene una buena percepción del FMLN. Sabe que el FMLN se está manteniendo firme, a pesar que también estamos siendo acosados de todas las formas posibles, que el gobierno nos está tirando constantemente campañas de difamación, campañas de acoso. A pesar de todo eso, hay un FMLN firme en un trabajo territorial, en un trabajo legislativo y municipal, que está haciendo todo el esfuerzo para que se ponga en agenda los intereses populares, intereses que el gobierno no está atendiendo. Entonces yo rescatar eso, Alonso, en todas estas manifestaciones, en estas conmemoraciones, ha habido mucha valentía y mucha claridad y mucha persistencia, ¿verdad? Y una consistencia de seguir adelante, seguir que la lucha es constante. Excelente.
lo que hemos visto, bueno, personalmente he visto bastante diversidad en la manifestación, porque se está como hasta no hace mucho tiempo se veía prácticamente en las calles casi que solo el sector de veteranos, que estaba precisamente porque el sector de veteranos ha sido uno de los más golpeados porque ha sido como el que han utilizado para, digamos, aprovechándose bastante de la necesidad económica que tiene el sector de veteranos. Bueno, todos los sectores tienen necesidades económicas, por supuesto, pero fue quizás como que el que más fue afín a la necesidad de los cambios porque durante los gobiernos del FMLN no se logró solventar esa deuda de beneficiar, según la ley de veteranos y excombatientes, todo lo que la ley regulaba. Y este gobierno ofreció darles un aumento a la pensión de veteranos, incluso una indemnización, lo cual no se cumplió y estuvieron los veteranos permanentemente en la calle, pero no se veía tanto la diversidad de sectores como ahora, que se ve una mezcla de veteranos, de jóvenes, incluso hasta niños, y lo que más quizás conmueve es ver ya las comunidades como sectores, principalmente las que han sido más golpeadas, como en este caso Santa Marta, Soyapango, Tasajera, y un sector que lo estamos descubriendo, yo por lo menos personalmente lo estoy descubriendo, es el sector de la Mesa Nacional de la Línea Férrea, que es una cantidad grande de comunidades que están siendo amenazadas, que durante los gobiernos del FMLN se logró hacer justicia con algunos, no muchos, pero no recuerdo exactamente cuántos fueron, pero tengo entendido yo de que durante los gobiernos del FMLN se alcanzó más o menos como una cantidad, si mal no recuerdo, puede ser que me equivoque, como unos 70,000 títulos de tierra que se le dieron a todas estas personas que tienen esos terrenos que por la misma necesidad, la misma pobreza los obligó a asentarse en esos terrenos que eran estatales y que los gobiernos del FMLN hicieron justicia con ellos, pero no se alcanzó. No sé cuáles fueron las razones, pero hay gran cantidad de comunidades, son alrededor de 196 comunidades, si mal no recuerdo, que están siendo ahora amenazadas y que todos esos decretos que fueron decretados, valga la redundancia, durante los gobiernos del FMLN, ahora están prácticamente cancelados. Se ha puesto paro a los decretos de títulos de tierra y están siendo amenazados de ser desalojados. Así es que, ¿qué nos puedes decir de toda esa diversidad que se está viendo ya? Que este régimen está golpeando a todos los sectores. Lo mismo escuchamos con los pueblos indígenas, que no se les ha cumplido y están siendo amenazados. ¿Qué nos puedes decir de ese despertar? Es debido a que cada vez son más sectores que descubren que este gobierno, a pesar de que tienen todo el poder, no han cumplido las grandes promesas que hicieron grandes promesas a los veteranos, a los sectores productivos del país, a los ambientalistas, a todos los sectores que dijeron que sus condiciones iban a mejorar. Y teniendo todo el poder legislativo, judicial, todo el poder institucional del Estado, como ningún otro gobierno lo ha tenido en toda la historia. Bueno, a diferencia de Martínez, del general Martínez, este es el que tiene más poder concentrado. A pesar de eso, no da respuesta seria a las demandas de la población, a las demandas de estos sectores. Por el contrario, no solo no les cumple, sino que les afecta, les recorta presupuesto, les quita derechos, los persigue, los acosa e incluso ahora los encarcela, pues, por el caso también de los sindicalistas que ya ni siquiera se les cumple con pagarle lo que es su derecho, que es un salario, sino que ahora porque ellos exigen que se les pague su salario son mandados a la cárcel. Eso, ¿dónde se ha visto? En una situación así no se puede llamar un avance, un desarrollo, por supuesto que no. Es un verdadero retroceso. Un retroceso de lo que se está viviendo en el gobierno de Nayib Bukele en cuanto a derechos sociales, en cuanto a mejora de las condiciones de vida de la población. Entonces, todos estos sectores que están siendo afectados hoy tienen la claridad que la única forma para que se les escuche saliendo a la calle y exigir sus derechos.
me llama la anécdota de vi en redes una denuncia ciudadana de un joven de que tuvo su accidente y estuvo tratando de tuvo que subir eso a las redes para que después la autoridad ya atendiera el caso. Pero si esto no surge a las redes, ese pobre ciudadano hubiera quedado ahí tirado en esa cama, quién sabe por cuántos días, sin recibir la atención necesaria, en el momento necesario. Entonces, cada vez son más sectores que comprenden que solo haciendo una lucha, una exigencia pública, una movilización, tanto en lo virtual como en lo real, solo así pueden forzar al gobierno a que cumpla sus obligaciones. Porque si no se hace eso, el gobierno ha demostrado que no se va a centrar en atender esa demanda. No va a surgir de ello, porque sus prioridades no son esas. Sus prioridades son empoderar a un grupo económico y subirlo a la calidad de una oligarquía, ¿verdad? Utilizar todo el Estado para generar negocios turbios, negocios oscuros, que sigan beneficiando a ese pequeño núcleo, a esa pequeña familia, ¿verdad? Que ahora es la élite que gobierna el país. Entonces, ante eso, lo necesario es más movilización y más organización, y es lo que estamos viendo en estas últimas manifestaciones. Gracias, Juanjo. Realmente este gobierno, bueno, prácticamente se desenmascaró casi que el primer año de estrenarse, cuando en el 9 de febrero irrumpió en la Asamblea Legislativa. O sea, su carácter autoritario, ya de afinidad con el sector militarista, venía casi en su génesis. Sin embargo, creo que nuestra gente, por estar un poco, todavía saboreando un poco la luna de miel de un cambio que se esperaban un mayor progreso, lo dejó pasar, pero está ahí como su bautizo de totalitarismo. Y esto tiene raíces profundas. Yo quisiera que nos remontáramos un poco de dónde viene esa tradición militarista, porque ya nos vamos acercando al 91 aniversario del etnocidio en el occidente, donde nuestros pueblos indígenas fueron como el blanco de esa dictadura que se selló con el baño de sangre de esos pueblos indígenas. ¿Cómo rescatamos esa memoria? Porque para nosotros como FMLN tiene un gran significado, porque es a partir de esas luchas que también se rescata el nombre de Farabundo Martí, porque fue Farabundo Martí quien le imprimió el concepto de la lucha de clases, digamos, a esos pueblos indígenas que tenían una lucha de resistencia, pero que a partir de entonces empezaron a dar cuenta de que solamente transformando la sociedad se podía salir de la opresión de la oligarquía. Pero sigue viva, la oligarquía sigue viva y sigue afianzando el poder militar para seguir manteniendo a nuestro pueblo en la opresión y también en el atraso, porque este gobierno ha retrocedido todos los avances en todos los sectores, en todas las materias de la sociedad. ¿Cómo lo estamos trabajando, digamos, cómo lo está trabajando el partido, principalmente la juventud, de apoyarse en esos hitos históricos para fortalecer la conciencia y enrumbarnos hacia una nueva sociedad? Sí, estos eventos históricos marcan también esas grandes aspiraciones y movimientos que las generaciones han tenido de querer mejorar sus condiciones de vida, querer buscar justicia social. Los hechos del 32, la insurrección, fue precisamente eso. El pueblo ya cansado de una extrema miseria, de una extrema explotación, sobre todo en el occidente del país y sobre todo las comunidades indígenas, una situación de hambruna, pero cuando es hambruna es verdadera hambruna, y viendo que solo una pequeña élite, un pequeño núcleo se beneficiaba de todo ese trabajo que ellos hacían, de toda esa venta de café, decidieron alzar su voz
y exigir cosas sencillas, como un poquito más de comida, un poquito más de frijoles, una tortilla más, temas tan, pero tan, que se sabían que buscaban, elementales que buscaban mejorar su condición de vida. Y la respuesta del gobierno, esa plutocracia, que es el gobierno de los ultra ricos, fue represión. Entonces la alternativa fue participar en elecciones del movimiento Partido Comunista. Muchas de sus candidaturas fueron gente que había surgido de las mismas comunidades indígenas. ¿Y cuál fue la respuesta de esa plutocracia, de ese gobierno corrupto? Pues hacerle fraude, no reconocer eso y aumentar la represión. La situación era tan mal que no le quedó nada más camino a ese sistema injusto que levantarse, sublevarse. Y se tomaron algunos municipios, algunas zonas del occidente del país. ¿Y cuál fue la respuesta de esta plutocracia? Fue la muerte. Uno de los hechos más sangrientos de toda la historia de América Latina, la matanza del 32, donde eliminaron a todos aquellos que tenían apariencia indígena y se les señaló como comunistas. Entonces se hizo una combinación de justificación sobre esa matanza. Fue algo muy triste, algo que marcó profundamente la historia de nuestro país y que demostró hasta qué grado llega el odio de las clases poderosas, de esas élites, el odio hacia un pueblo trabajador. Pero también dejó la evidencia que el pueblo trabajador, cuando se organiza, puede hacer también grandes gestas, pero debe estar muy bien organizado y claro de sus objetivos y prepararse para esas grandes batallas. A pesar de que fue un genocidio muy profundo, siempre hubieron sobrevivientes que siguieron persistiendo en la lucha, a pesar de que la represión fue terriblemente, fue monumental, pero a pesar de todo eso siempre hubieron sobrevivientes que continuaron ese deseo de mejora de la sociedad salvadoreña a través de la lucha organizada. No pudieron eliminar las ideas de justicia social, no lo pudieron hacer. Y eso se repite en nuestra historia y en la historia de todos los países que están en lucha, ¿verdad? Hay golpes muy fuertes que dan las élites, pero hay un pueblo que mientras mantenga su fortaleza ideológica, logra persistir. Entonces, los jóvenes, los veteranos, tienen ese reconocimiento, ¿verdad? Tienen esa mirada de siempre mantenerlo vivo. Siempre se hacen imágenes, se hacen postales, se hacen artículos sobre eso. Se recuerdan todos los medios, hoy que es el medio digital también se recuerda. Y así como recordamos que esa continuidad de lucha tuvo su resultado mayor en los acuerdos de paz, porque por increíblemente que parezca, desde los hechos del 32 hasta los acuerdos de paz, fue una continuidad de dictaduras, dictadura tras dictadura, ¿verdad? Que lograron mantener esa injusticia social. Y solo esporádicamente daban algunos pequeños espacios a la oposición, un pequeño programa que beneficiaba una parte muy pequeña de la oposición. Pero por lo general tuvieron la justicia social y la explotación tan desatada que era de ese tiempo. Los acuerdos de paz cuentan con un hilo conductor, por ejemplo, el mármol, que fue una protagonista de 32, y estuvo presente después en lo largo de la lucha revolucionaria, acompañando a las organizaciones, una lucha de concientización. Pudo ver todavía, fue uno de los firmantes fundadores del FMLN ya como partido político, ya que es una fase inédita para El Salvador, que es una lucha donde se hace de la democracia a través de las elecciones, a través de la lucha política. Hay un hilo conductor desde entonces hasta acá. Y también hay un hilo conductor que marcó muchas generaciones, la generación de los 50, los 60, inspirados en el 32, no se ganó la lucha, sino que fue un reflujo y que debían nuevamente entrar esa bandera de justicia social, porque se fueron sumando nuevos luchadores sociales, incluido Jeffrey Handel, que también marcó un hito de lucha, un ejemplo de lucha en todo nuestro país, y que también hoy en enero se conmemora, ¿verdad? El 24. Entonces, estamos presentes, estamos orgullosos de la historia porque nos llama
llama a seguir en pie de lucha y no caer. Gracias, Juanjo. Bueno, lamentamos que hay bastante interferencia. No sé, seguramente que hay un ventilador o algo por, que te está haciendo ahí como interferencia. Bueno, yo quisiera, para ir quizás concluyendo el espacio, vamos a, bueno, como tú bien decías, a mí me hubiese gustado escuchar, porque yo personalmente no conocí al comandante Simón en los frentes, no había leído del comandante Simón y he tenido la oportunidad, ya estando en la vida civil, bueno, acá, de leer este librito, El legado de un revolucionario, y del rescate de la historia a la construcción del futuro, que da un buen panorama. A mí me gustó. O sea, yo tenía otra idea incluso del comandante Simón, precisamente porque no, yo no milité en esa organización, no lo conocí. Lo conocí después, por supuesto, pero al leer su formación, su participación desde la huelga de brazos caídos que derrocó al dictador Maximiliano Hernández Martínez, del exilio en Chile y todo lo que fue la participación de la construcción de lo que fue, bueno, el Partido Comunista, pero también todas las organizaciones y sindicatos que tuvieron influencia, y luego ya la participación activa en lo que fue la construcción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y todo el proceso de diálogo para llegar a los acuerdos de paz. Por supuesto de que uno, yo personalmente como combatiente, no tenía ni la edad ni la formación para entender la complejidad del contexto social que se vivía. O sea, incluso para entender la lógica o la dialéctica, digamos, del diálogo, valga la redundancia, porque diálogo es dialéctica, es interactuar argumentos para llegar a la síntesis del pensamiento, del argumento. Eso es el diálogo. Yo, por supuesto que como combatiente eso no lo entendía. Para mí diálogo era prácticamente entrega. Y por supuesto de que no podía comulgar estar dialogando con el enemigo después de tanta sangre derramada, después de haber visto a compañeros de mi misma edad caer en combate, después de haber visto a nuestras familias asesinadas. Entonces, reconciliarse con el enemigo, son palabras fuertes para un combatiente que tiene está viviendo un momento muy cruel, muy duro, la guerra, que yo como excombatiente y lisiado no se lo deseo a las nuevas generaciones. Yo le deseo a las nuevas generaciones un espacio de democracia, un espacio de paz, un espacio de convivencia donde puedan desarrollar toda su capacidad intelectual, todo su potencial, que sean buenos ciudadanos y que le den lo mejor de sí a la ciudadanía, a la sociedad para vivir mejor, un estado mejor. Y eso no se puede conseguir en guerra, porque la guerra es, como decía Clausewitz, la política por otros medios, pero es cuando ya se acaban los espacios de diálogo, justamente, los espacios de interacción, de respeto mutuo. Así que yo invito a la juventud principalmente, porque ya los que estamos mayorcitos ya se nos hace un poco difícil leer estos libritos que son un poco gordos. Para empezar, porque ya creo que el interés también se va diluyendo de conocer, muchos quizás por curiosidad, pero muchos también lo necesitan. Yo pienso que la juventud y la niñez son los llamados a conocer más a profundidad nuestra historia para que no se repitan esos acontecimientos que nos han marcado muy fuerte a la sociedad, nos han dividido, nos tienen divididos, porque ha creado más allá de las diferencias que puedan haber de pensamiento o de, digamos, de visiones, nos ha creado también grandes, como dijéramos, brechas interpersonales. O sea, porque ya, digamos, nosotros como sociedad, incluso militando hasta dentro del mismo partido, ya nos vemos como enemigos personales. No podemos aceptarnos, no podemos tolerarnos, aunque digamos que pensamos lo mismo.
O sea, yo escucho prácticamente a todos los que andan dentro del partido FMLN que hablan de ser revolucionarios, pero difícilmente se pueden sentar en la misma mesa y hablar de los mismos temas, cómo vamos a transformar la sociedad y cómo vamos a enfrentar este régimen y cómo vamos a salir de las cadenas capitalistas. Entonces, ¿por qué? Porque las diferencias interpersonales se han acrecentado. En lugar de buscar afinidades, buscamos las diferencias. ¿Qué le puedes decir tú a esa juventud más que todo? ¿Cómo ir creando, construyendo esa nueva sociedad e ir dejando atrás todas esas cicatrices que ya no son, no tienen por qué, digamos, la juventud no tiene por qué sentir esas cicatrices o el dolor de esas heridas, sino que más bien verlas con un poco de empatía y buscar la forma de construir una sociedad más justa, una sociedad donde valga la pena vivir. Bueno, parece que el compañero Juanjo bueno, ha tenido un poco de dificultades ahí con la parte técnica. Bueno, no sé, ¿me escuchaste la pregunta, Juanjo? Sí. Bueno, adelante. Mira, juventud, tenemos un gran reto porque francamente, y es también una cuestión autocrítica que hay que hacer cuando fuimos gobierno, el incentivar el estudio de la historia, hacer, enorgullecerse con la historia. Por ejemplo, nuestra generación debería estar muy agradecida con la generación de luchadores sociales que fueron parte del FMLN y que permitieron la democratización o iniciar la democratización en nuestro país. Sin embargo, no se forjó esa identidad, esa historia, se dejó de lado. Y ahora se viene todavía a complicar la situación porque con tanta masividad de medios que hay, con tanta masividad de información, que la mayoría es información banal, información que no contribuye a acrecentar al ser humano como un buen ciudadano, como un buen luchador social, entonces se hace más complicado que los jóvenes conozcan su historia. Pero hay que buscar los medios para hacerlo, porque a las personas que tienen menos edad que mi persona, tienen que conocer que en este país se vivieron cuestiones totalmente atroces, que no se deben volver a repetir jamás, que lo que han gozado ellos de nacer, crecer en un hogar y expresar sus opiniones en la escuela, leer los libros que quieren leer, escuchar la música que quieren escuchar, eso para una gran cantidad de salvadoreños en los 60, en los 70, en los 80, estaba totalmente prohibido, porque había una sola línea de pensamiento, que era la línea de pensamiento de los poderosos, de los explotadores, ¿verdad? Entonces hay que cuidar lo que tenemos, hay que despertar el interés, hay que desarrollar el hábito de leer o ver documentales, ver información que nos muestre cómo es nuestro país, de dónde venimos, y ahí plantearnos las preguntas de a dónde queremos que vaya nuestro país, qué es lo que necesitamos para nuestro país, porque no podemos seguir repitiendo toda esta dinámica que crea tanta desigualdad social, que expulsa a tantos y tantos salvadoreños para el extranjero, porque aquí no hay condiciones de poder crear una vida digna. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde queremos ir? Es una sociedad alternativa. Y dentro de lo que hemos visto en un capitalismo neoliberal, ahí no hay alternativa, ahí no es posible porque se fundamenta en la desigualdad. Entonces estamos llamados a crear a conocer, a buscar, a desarrollar esos pequeñas células donde van haciendo alternativas de una convivencia distinta, de una producción distinta, producción tanto material como cultural. Afortunadamente, también es cierto que dentro de toda generación, dentro de toda camada de jóvenes, también hay ese ímpetu. Entonces, a eso creo que le estamos apostando y estamos en ese proceso de conectar con esas nuevas generaciones, con esos salvadoreños y salvadoreñas más jóvenes. Perfecto. Te voy a leer algunos mensajes que han llegado por acá, Juanjo. Te digo de que también tenemos bastantes que bueno, se meten para poner cosas sin sentido, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Orlando Napoleón Barahona nos está viendo
Ramón Flores dice, unidad, unidad es la consigna. Saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental. Aquí estamos rompiendo el cerco mediático. También nos está viendo Marí Enríquez y Ángel. No. Bueno, hay unos mensajes medio raros acá, te digo. Rodrigo Melara, ¿qué están haciendo los golondrinos acá? Dice, expulsan esos golondrinos, dice Rodrigo. Bueno, algunos se los hemos sacado porque están escribiendo cosas que no se corresponden con este espacio. Dice, viva nuestro partido FMLN, viva el Frente Intercontinental del FMLN, saludos desde Canadá, dice Méndez Méndez. Jaime Joel Ramos, dice Mejía, tengo el honor humilde desde mi juventud en el año 1968 de venir participando en diferentes etapas de luchas populares por la liberación de nuestro país. A pesar de tanta represión, el actual régimen, este 15 y 16 de enero 23, el pueblo marchó con dignidad y así vendrán nuevas marchas y victorias populares. Vivan los acuerdos de paz, viva el FMLN. Si es que viva. Dice Méndez Méndez, está también el partido que anoche pasó Ronald Lumaña hablando 45 minutos solo del FMLN para destruirlo. Bueno, entre más hablan de nosotros, menos nos destruyen, porque significa que le estamos haciendo un poco de cosquilla. Y dice Méndez Méndez, denunciemos las mentiras de Ronald Lumaña. Anoche junto a Álvaro Méndez aseguraron que las bases del FMLN se le están uniendo. Bueno, ahí está Juanjo para que responda cuáles bases. Dice, hasta habló de una carta que supuestamente le enviaron desde San Francisco, en Estados Unidos. Bueno, habría que ver qué militancia está en Estados Unidos. Ya vamos a hablar ahí con la compa ID, que es la que está en Estados Unidos. Alberto Rodríguez dice, saludos y siguiendo dicho programa desde Suecia. Bueno, Hugo García dice, rompiendo el cerco mediático, derrotaremos la campaña de miedo y del enemigo de clase, representado por hoy por el Pichiche y sus allegados. Bueno. Isela Sánchez, saludos camaradas del Frente Intercontinental del FMLN desde Uppsala, Suecia. Y bueno, Agustín Farabundo Martí, saludos camaradas. Bueno, esos son algunos mensajes ahí, algunas reflexiones. Juanjo. Sí. Hay que mantener esa combatividad de los compañeros, tanto en el exterior como los de acá. No nos podemos dejar ganar la moral, ¿verdad? Porque es lo que el régimen le apuesta, porque sabe el potencial que tiene el FMLN. Por eso es que constantemente está tirando campañas contra nosotros. Y el pobre Ronald Lumaña, pues hay que comprenderlo. El pobre tiene envidia de lo que es el FMLN, porque su aspiración de levantar un partido, él carga con una carga ahí, con una herencia de haber destruido el PDC, entonces quiere aparentar algo que no es. Entonces ahí con Ronald, y que haga y deshaga dentro de su cabecita, pero lo cierto es que en el territorio, en las redes, en todos los espacios, hay un FMLN combativo, con una base combativa, una base que no se deja confundir con estos cantos de sirena de gente que viene de la derecha. Entonces, estamos claros que las batallas son difíciles, pero la militancia del FMLN está dispuesta a dar esa batalla y cada vez lo hace con mucho más convicción, con mucha más entrega, y ahí estamos acompañando las justas demandas. Por eso es que hemos estado acompañando las demandas de la comunidad Santa Marta, porque es totalmente justo lo que ellos exigen, que ellos piden que dejen en libertad a los detenidos, porque han sido detenciones arbitrarias, y que estas personas no solo sean, estos compañeros detenidos de Santa Marta, no solo se han insertado exitosamente en la sociedad salvadoreña, sino que le han aportado muchísimo a través de ADES, a través de generar condiciones para fomentar la educación de los jóvenes de esa comunidad, etcétera. Entonces, ellos han aportado mucho a El Salvador y es totalmente injusto que el régimen de Bukele hoy los tenga detenidos de esta forma. Acompañamos esas demandas, acompañamos las demandas de los sindicalistas que exigen el pago por lo que han trabajado. Si eso es lo más normal del mundo, quien trabaja tiene derecho a recibir un salario. Entonces, estamos acompañando esas demandas y vamos a seguir acompañando a los sectores que estén demandando esto. También ya hay una advertencia de organizaciones ambientalistas que también detrás de estas detenciones vienen ya una intención de revivir la minería metálica.
situación que es muy peligrosa para nuestro país. Entonces, ahí estamos, compañeros. Yo con esto quiero cerrar agradeciéndoles esa combatividad, esa valentía, que así como ustedes lo muestran en sus distintos lugares donde están, también acá en El Salvador estamos al pie del cañón y no nos vamos a rendir. Nosotros tenemos de nuestro lado la verdad y la razón. Gracias, Juanjo. Sí, vamos a ir cerrando porque ya se nos pasó, bueno, 1 hora y todos tenemos compromisos, pero quiero agradecerte, Juanjo, el tiempo y, bueno, esa información. También le pedimos a nuestra militancia a seguir siempre sumándose, apoyando estos esfuerzos. El Frente Intercontinental del FMLN es la plataforma de comunicaciones de nuestro partido y de nuestro pueblo para denunciar, y no solamente denunciar el atropello de parte del enemigo, también para denunciar las negligencias que tenemos internamente, porque nosotros como partido nos debemos al pueblo y tenemos que responder a las luchas de nuestro pueblo. Si hay militancia y si hay personas de dirección que no están cumpliendo con lo que se espera, bueno, exijámonos, porque esto es un mecanismo de denuncia, pero también de acicate, porque nosotros no vamos a aceptar que se sigan cometiendo los mismos errores que nos han llevado a donde estamos. Tenemos que levantarnos, estamos aprendiendo todos los días, no nos avergonzamos de cometer errores porque somos seres humanos, pero sí sería una vergüenza que sabiendo los errores que tenemos o los que hemos cometido, no los corrijamos. Así es que, Juanjo, muy agradecido. No sé si quieres decir ya unas palabras finales ahí ya para cerrar el programa. Yo sé que ya te despediste, pero algunas... Agradecer al Frente Intercontinental, agradecerle a usted, Alonso, a todo el colectivo que está siempre pendiente del acontecer nacional e internacional. Nuestra solidaridad a todas estas comunidades, sectores afectados de El Salvador, y también nuestra solidaridad al pueblo peruano, que también está en una lucha por su proceso democrático, y así como hay otros muchos procesos en Latinoamérica que están en este esfuerzo. Las sociedades latinoamericanas no se van a resignar a una vorágine de explotación y opresión. Las sociedades latinoamericanas seguimos luchando por una verdadera independencia, una verdadera libertad, una verdadera democracia y justicia social. Fraterno abrazo. Gracias, Juanjo. Gracias por ese tiempo, gracias por esas palabras. Nos vamos a despedir. Siempre, como decimos, exigiéndonos más unidad, más fortaleza en las luchas, siempre exigiéndonos más compromiso con nuestro pueblo. Así es que agradecemos también a todos los que se conectaron, los que compartieron. Agradecemos a Radio Latinoamericano, que siempre generosamente nos presta su plataforma para llegar a su audiencia, Vivencias Musicales, a la Solidaridad Internacional, que está pendiente siempre de lo que está pasando en El Salvador. Le pedimos que no se desprenda ahora más que nunca, que el pueblo lo necesita para visibilizar lo que están viviendo nuestras comunidades. Así es que nos despedimos diciendo libertad para los presos, las y los presos políticos en El Salvador, no más persecución política, dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Y que viva el FMLN. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.